porque es lo que te iba a decir, porque en realidad el Perú está en este momento acumulando un fondo de reservas, pero no bajo la forma que lo planteas, no como un fondo soberano de riqueza, digamos, sino que está acumulando reservas. Ya hay 45.000 millones de dólares de reservas, o sea que está retirando dólares del mercado. De alguna manera eso es lo que está haciendo. Claro, el tema es que al otro lado del balance hay pasivos que soportan esas reservas. En la propuesta, si queremos llamarlo así, que yo estoy haciendo, tendría que ser la cuenta del Tesoro la que soporta esa reserva. Bueno, pero ahora no está ocurriendo eso, porque el Tesoro, al tener un déficit del 2%, está girando contra su cuenta. Bueno, pero tuvimos 3 años de superávit fiscal por primera vez, creo, en la historia. Sí. De superávit de 2 y hasta 3% el año. Así es. Y me imagino que ahí sí funcionó ese respaldo. Ahí sí funcionó ese respaldo. Lo único que hubiera faltado era institucionalizar esto en una estructura de un fondo soberano de riqueza. Y que además por prestigio yo creo que... El fondo soberano de riqueza es lo que tiene, por ejemplo, Noruega con el... Claro, Noruega es el pionero con el fondo de petróleo, donde es uno de los pocos países del mundo, junto con Kuwait, Arabia Saudita, Singapur, etcétera, son 5 o 10 países que no tienen ningún agujero actuarial en el sistema de pensiones. Tienen activos que respaldan los pagos futuros de pensiones. Y esos activos son externos, en su mayoría. Tienen que ser externos para que no se aprecie el tipo de cambio, porque si gastas el dinero internamente, incluso en infraestructura, vas a poner presión sobre los salarios, vas a poner presión sobre los precios. Bueno, se va a apreciar el tipo de cambio, porque esos trabajadores que van a trabajar a la larga, a la larga, si al aumentar la competitividad con mejor infraestructura, obviamente tienes el efecto contrario, pero a muy corto plazo, en el marco de acción de la política macroeconómica, tienes una apreciación cambiaria, porque hay más gasto público. Bueno, pero no necesariamente el mayor gasto público. Mayor inversión pública. Pero el problema es ese, si tú, bueno, digamos, para poder desarrollar una industria exportadora, es decir, exportar valor agregado y no solamente materia prima, necesitamos no solo un tipo de cambio que lo permita, necesitamos mayor productividad, sobre todo considerando que vamos a tener presiones para la apreciación del tipo de cambio, o del dólar, o del sol. Entonces necesitamos más productividad, más competitividad, y eso supone una serie de reformas del Estado, en fin, pero supone mejor infraestructura. Pero si no vamos a poder gastar en infraestructura porque hay que ahorrar, ¿cuánto has dicho? 6% del gasto público, decía que tener un superávit fiscal de 6%. Bueno, entonces ¿qué vamos? Bueno, el tema es que lo que yo creo que por lo menos a mí no me cuadra es la ecuación de más gasto público, mejor y más infraestructura. Yo soy de los que creen que la infraestructura en gran medida tiene que ser por concesiones al sector privado. Si se autofinancia, mucho mejor, con peajes, etcétera. Comisiones portuarias, claro, pero eso licitaciones al sector privado. Y luego parto de la base, uno, de que hay una capacidad de absorción, o sea, hay limitaciones a corto plazo de absorción en lo macroeconómico, como esa que he estado mencionando. Y 2, parto de que necesitas un servicio civil lo suficientemente formado, retribuido y ágil en los ministerios sectoriales, para que la identificación, la gestión, el monitoreo y el control de calidad de eso se lleve a buen puerto, y eso estaría faltando en Perú. O sea, Enrique Cornejo, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones y Transporte, pues es un excelente gestor. Servir, como sabes, está tratando de crear un cuerpo de gestores públicos, pero sin embargo no hay capacidad de gestión. Si todos los ministerios sectoriales tuvieran la capacidad de gestión del BCR o de Torre-Tagle, sí que funcionaría, porque el Perú tendría un servicio civil comparable a un país desarrollado. Pero eso está faltando. Por eso hablé en la conferencia esta que di para ejecutivos de empresa con Seminarium, que por la empresa Seminarium, que la organizó extraordinariamente y que por cierto son los organizadores de CADE de este año, Ann Bailey, la gerente, una persona muy dinámica, hablaba de